Hola, hola, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escuchó? Hola, hola. Bien, el día de hoy quiero regresarme un poquito a la unidad pasada. Me parece que de todos modos se están cambiando la forma en la que se va a trabajar. Entonces creo que esta materia tiene que durar hasta junio. Entonces sí nos va a dar chance de podernos regresar un poquito a esta parte de la unidad 2. En esta parte es, como ya dijimos, estudiar un poco más acerca de las estructuras cristalinas y amorfas de los materiales, el cómo están acomodados los átomos. Y quiero regresarme a esto porque esta parte va a ser muy importante para conocer posteriormente las propiedades y cómo se van a comportar los materiales. Bien. ¿Sí me escucho bien? ¿Todo normal? Sí, maestra, todo muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo les fue el día de ayer con sus evidencias? ¿Cómo les fue en el examen? ¿Mandé? Yo digo que bien, maestra, solo que ayer me fui a trabajar en la noche y no alcancé a mandar mi evidencia y la mandé hoy temprano, ¿no habrá problema? No, no hay problema, todavía no reviso. No Ok, se preocupe. Entonces, no, no se preocupe. Y bueno, entonces, como les decía, las clases pasadas estuvimos viendo un poquito de la microestructura, estuvimos analizando qué era una molécula, cómo estaban los átomos y que cómo estaban acomodados los átomos, pues tenía mucho que ver con cómo se iban a comportar los materiales. Y bueno, entonces vamos a seguir con eso mismo, pero vamos a ir estudiando las tres principales estructuras cristalinas. Si recuerdan, estas ya las conocemos, sabemos que está la cúbica centrada en el cuerpo, que tiene un átomo en el centro del cuerpo, el que está cúbica centrada en caras, donde los átomos están centrados, pero en cada una de las seis caras de nuestro cubo, y la hexagonal compacta, que si recuerdan, decíamos, la hexagonal compacta en realidad no existe,
pero ustedes llegaron a la conclusión de que se podía formar con 3 tetragonales centradas en cuerpo, y así es como logramos que estén 3 átomos en el centro de la estructura hexagonal sencilla para transformarla en una hexagonal compacta. Y bueno, la mayoría de los metales, aproximadamente el 90% de los metales, van a solidificar, van a cristalizar en alguna de estas 3 estructuras cristalinas. También podríamos ver la hexagonal compacta como si nosotros recorriéramos una capita. Entonces, básicamente, si se fijan, la hexagonal simple es la que podemos observar aquí, e incluso aquí están marcado con color azul las líneas de la estructura tetragonal. Entonces, como esta es la tetragonal, bueno, la hexagonal simple o sencilla, si se fijan, nos faltan los 3 átomos del centro. Si nosotros quisiéramos hacerla compacta, necesitaríamos la tetragonal centrada en cuerpo para tener 3 átomos en el centro. Y bueno, básicamente vamos a poder ver cómo la hexagonal compacta podríamos decir que es como si se recorriera una de las capitas. Si se fijan, vemos aquí las bases en color blanco, vemos que sería pues ahora sí que esta parte, y entonces esta se recorre un poquito y aquí lo podemos observar un poco mejor, no quedan al mismo nivel, y entonces eso hace que queden 3 átomos en el centro, y así es como también podríamos formar la hexagonal compacta. E incluso en esta otra figura la podemos observar como esto se repite en la parte de abajo, pero también aquí está recorrida un poquito y entonces se forma la hexagonal compacta. Y bueno, como ya dijimos, pues vamos a tener que estudiar cada una de esas estructuras cristalinas, las vamos a tener que conocer un poquito más a fondo para poder posteriormente saber por qué se comportan como se comportan los materiales. Y bueno, la mayoría de los metales, como ya dijimos, van a cristalizar en alguna de esas estructuras que están empacadas muy densamente. Acuérdense que también ya habíamos empezado a platicar un poquito del factor de empaquetamiento atómico. ¿Se acuerdan qué era el factor de empaquetamiento atómico? Que decíamos, ¿cuánto de este cubito está ocupado por átomos y cuánto es el espacio vacío? Que incluso por ahí veíamos unas imágenes que decíamos, en este caso vemos la imagen todavía un poquito más clara porque vemos que no todo el átomo corresponde a la estructura cristalina, no todo el átomo está completito dentro de nuestro cubo, sino que solamente está una fracción del átomo. Y entonces vamos a ver también esa parte de el factor de empaquetamiento atómico, y luego nos dice aquí, pues entonces, la mayoría de los metales cristalizan en alguna de estas 3 estructuras que están empacadas densamente, porque si recordamos dicho factor de empaquetamiento atómico, decíamos, la cúbica centrada en cuerpo tiene un 68% y la hexagonal compacta como la cúbica centrada en caras comparten el 74% del espacio ocupado por los átomos en los dos. Entonces, tienen un factor de un 74%. Y entonces nos dice aquí, la energía disminuye a medida que los átomos se acercan y se enlazan entre sí, que se van uniendo. A eso se le conoce como energía de unión interatómica, donde los átomos se están atrayendo y tienen una cierta energía que los mantiene unidos. De este modo, las estructuras más compactas corresponden a ordenamientos de niveles energéticos menores y por lo tanto también más estables, porque básicamente se están enlazando entre los átomos, tienen una energía de unión entre ellos y entonces van a ser más estables porque la energía para mantener esos átomos en esas posiciones es lo suficientemente estable como para que no se salgan de su posición tan fácilmente. Y entonces por eso hablamos aquí de un poquito del factor de empaquetamiento y también mencionamos un poco de esa energía de unión interatómica. Y bueno, vamos a tener que subrayar aquí el tamaño extremadamente pequeño de nuestras celdas unitarias. Acuérdense que la celda unitaria la definíamos como una muestra, como nuestro arreglo geométrico básico en el cual estaban los átomos, y acuérdense que ese arreglo geométrico básico es el que se repite para conformar las redes. Entonces,
Aquí hay que subrayar el tamaño extremadamente pequeño que tienen cada una de las celdas unitarias. Por ejemplo, esta es una celda unitaria de una estructura BCC, cúbica centrada en cuerpo. Esta es la celda unitaria de una estructura FCC, cúbica centrada en caras. Y esta es la celda unitaria de la estructura HCP o hexagonal compacta. Y entonces nos dice, cada una de esas celdas unitarias son muy, muy, muy pequeñas. Y aquí lo vamos a poder observar. Nos dice aquí en la figura se van a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, nos dice la arista del cubo de una celda unitaria de hierro que es cúbico centrado en cuerpo, porque acuérdense que a temperatura ambiente el hierro tiene estructura BCC. Entonces nos dice, entonces la celda unitaria de ese hierro a temperatura ambiente es igual a 0.287 por 10 a la menos 9 metros o 0.287 nanómetros. Por lo tanto, si empezamos a alinear celdas unitarias de hierro puro, arista con arista, es decir, un cubo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, en un milímetro, que es básicamente una nadita, tendríamos 3.480.000 celdas unitarias BCC, celdas unitarias de el hierro que es cúbico centrado en cuerpo. Entonces, en un solo milímetro habría más de 3 millones, casi 3,5 millones, básicamente, de celdas unitarias. 3,5 millones de estos cubitos que se están repitiendo en un solo milímetro del material. Como podemos observar, sí son extremadamente pequeñas las celdas unitarias. Y aquí simplemente lo quise comparar con un estadio, donde los estadios, por más grande que sean, no hay uno en donde quepan 3,5 millones de personas. Entonces, ahí, pues haciendo la comparación, en un solo milímetro hay 3 millones casi y medio, 3,480,000 cubitos de celda estructura BCC, de cúbica centrada en cuerpo. Y bueno, entonces, vamos a empezar a ver cada una de las estructuras cristalinas. Pero para esto, pues vamos a saber un poquito más de cómo es que sabemos dónde están acomodados los átomos. Y entonces vamos a examinar ahora a detalle la disposición que tienen los átomos en las celdas unitarias de las tres principales estructuras cristalinas metálicas. Aunque realmente se trata de una aproximación, se toman en cuenta los átomos de estas estructuras como si se trataran de esferas rígidas. Si se acuerdan, decíamos, en este caso, el modelo es puntual, porque estamos viendo los átomos como puntitos en donde deben de ir representados. Pero también teníamos otros modelos en donde veíamos como esferas rígidas, y acuérdense que a ese se le conoce como el modelo de voladura. Entonces, modelo puntual, modelo de voladura. Y entonces vamos a ver que precisamente esas esferas rígidas serían ese modelo donde vemos los átomos como si fueran esas esferas rígidas. Entonces, la distancia entre los átomos, es decir, la distancia interatómica, que también juega un papel importante en las estructuras cristalinas, se puede determinar gracias a un ensayo, gracias a una prueba que se conoce como la difracción de rayos X. ¿En qué consiste la difracción de rayos X? En hacer pasar un haz de rayos X a través de una pequeña apertura, proyectarla contra el cristal y que este cristal vaya a proyectar precisamente en una placa fotográfica, en una pantalla donde están acomodados los átomos. Y entonces así podemos saber cuál es la distancia entre los átomos que están conformando, por ejemplo, este cristal, este material. Y bueno, así es como podemos nosotros conocer el cuánto están separados los átomos unos de otros, la distancia interatómica. Acuérdense que ya estamos conociendo dos puntos bien importantes que nos van a llevar a conocer las propiedades de los materiales. Entonces, distancia interatómica, distancia entre los átomos, y energía de unión interatómica. La energía para que dos átomos se mantengan en su posición, sin que se salgan de esa posición, la energía que deben de tener para que se mantengan ahí.
que va muy relacionado con la distancia interatómica. Y bueno, vamos a empezar a ver, por ejemplo, las distancias entre los átomos del aluminio en un trozo de aluminio puro a 20 grados centígrados es de 0.286 nanómetros. Y entonces vamos a ir viendo aquí a continuación unas tablitas. El radio del átomo del aluminio en el aluminio metálico se toma como la unidad de distancia interatómica, es decir, 0.143 nanómetros. En la tabla que vamos a ver, entonces vamos a encontrarnos los valores de los radios atómicos. Acuérdense que cuando veíamos o iniciábamos con este tema, hablábamos de que cada uno de los átomos tiene un número atómico, tiene un radio atómico diferente y el número atómico viene dado gracias a la cantidad de protones que podemos encontrar en el núcleo del átomo. Y entonces aquí lo que vamos a empezar a encontrar es precisamente esa parte. ¿Cuánto mide el radio de cada uno de los átomos del material? Entonces vamos a ver diferentes tablas en donde vamos a encontrarnos diferentes materiales. Si se fijan, aquí tenemos ejemplos como el cromo, el hierro, molibdeno, potasio, sodio, tantalio, wolframio y vanadio. ¿Se acuerdan qué estructura tenía, por ejemplo, el hierro a temperatura ambiente? A temperatura ambiente, ¿qué tipo de estructura tenemos en el hierro? Es lo de 0.287 por 10, maestra. No. Aquí, ese punto 287 es precisamente el radio atómico. ¿Pero qué estructura es? ¿De ferrita, maestra? ¿Mandé? ¿De ferrita? No. Es Cúbica, BCC. ¿Cúbica? cúbico centrado en el cuerpo. Perfecto. Es estructura BCC, celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, acuérdense que eso es lo que nos está interesando ahorita. De el hierro va a ser esta estructura a temperatura ambiente. Entonces, si aquí en esta tablita encontramos como ejemplo el hierro, aquí estamos viendo precisamente que esta tablita nos está hablando de materiales, de metales que tienen dicha estructura cúbica centrada en cuerpo. Me voy a pasar a la siguiente tabla. En la siguiente tabla yo veo ejemplos como el aluminio, el cobre, el oro, el plomo, níquel, plata y platino. ¿Se acuerdan qué tipo de estructura tenían estos materiales que decíamos? El aluminio y el cobre, incluso con la mano los podemos deformar. Son algunos de los materiales que van a resultar más dúctiles, que tienen estructura. ¿Se acuerdan cuál? BCC, maestra. Centrada en la cara. Centrada en caras. FCC. Cúbica centrada en caras. Acuérdense que aquí hay siempre que decir nombre y apellido, porque centrada en caras puede haber también ortorrómbica. Entonces, siempre nombre y apellido. Cúbica centrada en caras. Bien. Y en la siguiente vamos a encontrarnos los materiales que tienen estructura HCP. Y entonces, si se fijan, tenemos como ejemplos materiales como el cadmio, el zinc. Aquí nos compara contra una estructura HCP, una hexagonal compacta ideal. También tenemos el magnesio, cobalto, circonio, titanio y berilio. Entonces, estos materiales van a resultar que tienen estructura HCP y van a ser materiales un tanto duros y a la vez frágiles. No se van a poder deformar tan fácilmente y también vamos a saber por qué ahorita que analicemos sus estructuras cristalinas. Y bueno, entonces si se fijan, como esta estructura
no es un cubo como los que vemos aquí. Acuérdense que dijimos, básicamente en la estructura HCP tenemos una distancia aquí y aquí, que sería la misma porque se forma como un cuadrito. Entonces sería la misma distancia A por A, pero la altura es diferente, C es diferente. Y entonces por eso en la tablita de la estructura HCP yo veo dos constantes de red. Acuérdense que era la longitud de los ejes A y la longitud de los ejes, que sería la altura C. Nos muestra también los radios atómicos, como en este caso, el radio atómico del aluminio, del cobre, aquí los podemos encontrar. Acá nos muestra el del hierro, el cromo, y entonces aquí tenemos los radios atómicos, y eso nos va a ayudar un poquito más adelante. Entonces, aquí nos habla de los radios atómicos, pero también nos muestra la relación de C sobre A. Dividimos C entre A y acuérdense que aquí el HCP ideal nos daría 1.633 y como vamos a ver, hay algunos que lo sobrepasan y hay algunos que se quedan un poquito cortos. Pero de todos modos, acuérdense que básicamente los materiales que tengan estructura HCP van a resultar en materiales duros y a la vez frágiles, porque acuérdense que la dureza siempre trae de la mano la fragilidad. Y bueno, entonces, como ya dijimos, vamos a ir estudiando cada una de las estructuras cristalinas para conocer el cómo se van a comportar. Vamos a empezar con la BCC, la cúbica centrada en el cuerpo. Vamos a considerar los átomos en donde están localizados en esta estructura BCC. Y entonces podemos observar que se forma un cubo y tenemos átomos en cada uno de los vértices. Y aparte tenemos un átomo en el centro. Si representamos los átomos de manera puntual, veríamos la figura A. Si los representamos como esferas rígidas, veríamos lo de la figura B, pero aquí nos faltaría este átomo que está solamente punteadito. Ahí faltaría otro átomo para que fuera la estructura BCC. Pero si ya vamos a necesitar un poquito más de estudiar la celda, tenemos que ir aislando cada una de las celdas unitarias. Y entonces vemos cómo en cada vértice, este átomo que aquí parece que está completo, no le pertenece todo a la celda unitaria, solamente es una fracción de ella. Y entonces, este es el modelo que más nos va a ayudar. Aquí sí veo el átomo que está completito en el centro, pero acuérdense que dijimos, por la naturaleza esférica de los átomos, nunca vamos a poder llenar todos los huequitos. Por eso el factor de empaquetamiento atómico de esta celda es de un 68%, porque vamos a ver que aquí hay huecos que no vamos a poder llenar. Y bueno, si recuerdan, veíamos aquí los radios atómicos y radios atómicos para cada una de las estructuras. Pero no va a ser tan fácil decir que, por ejemplo, mi arista de este punto a este mide 2 veces el radio. ¿Por qué? Porque aquí tengo un hueco. Entonces yo no puedo decir que es 2 veces el radio porque tengo un hueco y yo no sé cuánto mide ese huequito. Aquí se puede observar todavía con mayor claridad ese hueco. Si se fijan, de este punto hasta este, queda aquí una parte hueca. Y entonces es por eso que nosotros tenemos que conocer las celdas cada una y vamos a necesitar conocer cuántos átomos tiene, cómo se saca el factor de empaquetamiento atómico, vamos a conocer cómo podemos sacar cuánto mide de aquí a aquí cada uno de los lados de nuestro cubo, es decir, el valor de A, el arista A. Y entonces vamos a empezar por algo fácil, por algo sencillo. ¿Cuántos átomos tiene la estructura BCC? Así ya de entrada sabemos que tiene un átomo completito. Pero ¿cuántos átomos componen esta celda unitaria? 8.
8, o 9, 9. contando el del centro. Bien, contando el del centro. Los de las esquinas, ¿están completitos? No, entonces serían 2 nomás. Ay, no, ese no es. Dejen, veo. A ver. A ver si creo que es este. 2, 2 átomos. Sí, maestra. Bien, ¿por qué? Porque si juntamos los que están, que no están unidos, se forma uno. Y con el del centro son 2. Bien, entonces, cada esquinita, ¿con cuánto contribuye? ¿Qué fracción de átomo sería esta? un octavo. 1/8, perfecto. Entonces, acuérdense que aquí, si completamos, se forma medio átomo. Y ese medio átomo está dividida en 4 partes y solamente una está aquí. Pero si nosotros completamos la mitad de arriba, el átomo está dividido en 8 partes. Y solamente 1/8 de átomo le corresponde a la celda unitaria. Entonces, 1/8, y cuento cuántos son: 1, 2, 3, 4, y los de abajo otros 4, son 8. 8 por 1/8 nos da un átomo, y el que tenemos ya de entrada completito sería uno más, y por lo tanto vamos a poder ver que tendríamos un total de 2 átomos en la celda unitaria. Entonces, en esta celda unitaria tenemos 2 átomos, y eso nos va a ayudar para poder ahora, posteriormente, conocer el factor de empaquetamiento atómico. Y ahorita vamos a saber por qué. Pero antes de sacar el factor de empaquetamiento atómico, necesitamos saber cuánto mide de este punto a este punto. ¿Cuánto mide de largo cada uno de las aristas de mi cubo? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Que sería lo mismo, porque es un cubo, entonces sus lados van a ser iguales. Pero ¿cómo lo voy a poder hacer? Vamos a ir viéndolo. Entonces, en esta ocasión, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo quiero saber cuánto mide de aquí a aquí, ok, pues ahí trazo lo que yo necesito conocer. Pero luego veo que si yo quiero trazar un triángulo para conocer esa medida, para utilizar el teorema de Pitágoras, no lo puedo hacer tan fácilmente porque este átomo no está en contacto con este, pero donde sí están en contacto es cuando yo atravieso básicamente todo el cubo, de, por ejemplo, este punto hasta este punto. Básicamente, ahí me fui muy chueca, pero hagan de cuenta que se hizo más bonito. Creo que aquí tiene esta herramienta que es un poquito mágica. Veamos si realmente sí es mágica y endereza todo mi chuequez que puse ahí. Entonces, de este punto a este. Pues no lo enderezo tanto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, si se fijan, ahí este átomo sí entra en contacto con este, se atraviesan 2 radios, entonces 1, 2 radios de los 2 que tengo ahora sí que en toda mi esfera que está aquí en medio, y la otra que sería el cuarto donde sí están en contacto, y entonces yo puedo trazar aquí mi triángulo. Se traza un triángulo y ahí puedo obtener el teorema de Pitágoras. Pero si se fijan, aquí tengo el valor de A, que es lo que yo estoy buscando, pero no tengo este valor. Me faltaría atravesar una de las caras. Entonces me voy a ir a las siguientes imágenes porque es donde están un poquito más claras y explicaditas. Y aquí vemos, bueno, dejen borro porque se quedó lo de la pasada. Y entonces vamos a lo siguiente. Si se fijan, aquí lo vemos un poquito más claro. De esta cara, básicamente, por ejemplo, mi cara frontal del lado izquierdo
se atraviesa a mi cara posterior del lado derecho. Y entonces ahí se forma una línea donde podemos decir que esa línea mide 4 veces el radio. ¿Por qué? Porque estamos viendo 1, 2, 3, 4. Ahí se forma 4 veces el radio, que se formaría mi hipotenusa. Aquí se forma mi valor que estoy buscando, que sería A, pero yo necesito también formar este otro triángulo. Pero yo no sé cuánto mide este otro triángulo, porque como ya dijimos, en este caso en las caras, yo no puedo saber cuánto mide de un lado a otro porque veo huecos. Entonces, como yo no lo sé, trazo mi triángulo como lo veo aquí y hago lo siguiente. Entonces, aquí se forma otro triángulo donde tengo A y también tengo A. Y tengo mi hipotenusa, que es lo que yo no sé cuánto mide. Y ahora sí, entonces, ya teniendo todos esos datos, voy a poder hacer lo siguiente. Entonces, déjenme borrar lo que no corresponde a esta imagen para que lo podamos observar un poquito más claro. Vemos cómo se formó la hipotenusa principal, que sería 4 veces nuestro radio, que sería nuestra hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado, que sería esta A, y esta línea, que yo no sé cuánto mide, pero si yo trazo esa diagonal, aunque yo no tenga idea de cuánto mide, porque veo que aquí están despegaditos, entonces lo que hago es que trazo otras líneas aquí y formo otro triángulo. Y entonces este valor es A y este valor es A, y aquí tengo mi hipotenusa. Entonces, esa línea de mi hipotenusa le puse un valor D. D al cuadrado, mi hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más A al cuadrado, que sería este y este. Entonces, ¿cuántos A al cuadrado tengo? 2A. Entonces, este valor lo acabo de sacar, que va a ser 2A. Y entonces voy a poner mi A al cuadrado, que sería esta, y luego pongo este otro cateto, que sería 2A al cuadrado. Entonces tengo 2A al cuadrado más A al cuadrado es igual a 3A al cuadrado. Entonces 4 veces mi radio, que sería mi hipotenusa principal, va a ser igual a 3A al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer para quitar los cuadrados? Sacar raíz. Entonces saco raíz, me queda 4R, me queda la A, pero la dejo indicada nada más en el valor de 3. Entonces, indico la raíz en 3 y ahora sí, tengo raíz de 3 que multiplica A, pero esta A yo la tengo que despejar, yo la tengo que dejar solita. Entonces, si esto está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, dejo solita la A, este pasa para acá dividiendo y entonces me dice A va a tener un valor de 4 veces el radio sobre la raíz de 3 para una estructura BCC, para una estructura cúbica centrada en el cuerpo, porque vamos a ver que varía cuando sacamos la del FCC. Entonces, ya tenemos el valor de A para las estructuras BCC. Entonces, cualquier estructura BCC, como el hierro, el cromo, molibdeno, potasio, sodio, tantalio, wolframio, vanadio, vamos a poder sustituir los valores del radio atómico en este punto sobre la raíz de 3 para saber cuánto mide A. A pesar de que yo no sepa cuánto es este huequito, ahora ya lo voy a poder conocer porque yo ya hice los cálculos con los teoremas de Pitágoras y entonces ahora sé que el valor de A va a ser igual a 4 veces el radio atómico del material con el que yo estoy trabajando sobre la raíz de 3. Y entonces así yo puedo conocer ese valor. Y bueno, entonces acuérdense que este valor solamente aplica para esta estructura, que sería la BCC. Entonces, vamos a continuar. Si recuerdan, dijimos, el factor de empaquetamiento atómico es básicamente cuánto de la celda unitaria está ocupado por átomos y cuánto es este espacio vacío.
Entonces, aquí llegamos a conocer dicho factor de empaquetamiento. A este factor de empaquetamiento atómico, su nombre lo dice, factor empaquetamiento atómico. Es muy común encontrarlo como APF por sus siglas en inglés o también FEA, factor empaquetamiento atómico. Y yo creo que este es más fácil que nos acordemos. Factor empaquetamiento atómico, FEA. Y bueno, si los átomos de la celda unitaria BCC se consideran como esféricos, si los átomos los consideramos como esferas, se puede calcular el factor de empaquetamiento atómico con la siguiente ecuación. El volumen de los átomos de la celda unitaria sobre el volumen de la celda unitaria. ¿Y cómo vamos a sacar el volumen de los átomos de la celda unitaria? Pues fácil, necesitamos cuántos átomos componen esa celda unitaria para luego multiplicarlos por el volumen de una esfera, y aquí puse la esfera y aquí puse cómo se calcula el volumen de la esfera, sobre el volumen de la celda unitaria. El volumen de la celda unitaria sería A al cubo. Entonces, este 4R por raíz, sobre raíz de 3 al cubo. Y entonces así podríamos calcular el factor de empaquetamiento atómico de una celda BCC. Y de la misma manera podemos calcular el de la celda cúbica centrada en caras. La hexagonal compacta ya se pone un poquito más complicada porque vamos a necesitar el apotema y es un poquito más compleja, pero ustedes, si recuerdan, dijimos, es fácil acordarnos. La BCC tiene un 68% de factor de empaquetamiento atómico. Básicamente nos está diciendo, de todo este cubo, el 68% de todo el cubo está ocupado por átomos y el resto es el espacio hueco, el espacio vacío que nosotros podemos observar ahí. Y entonces, aplicando todas estas ecuaciones, vamos a ver que la celda BCC va a tener un 68% de espacio ocupado. Esto es, el 68% del volumen de la celda BCC está ocupado por átomos, mientras que el 32% restante es el espacio hueco, el espacio vacío. Podemos ver que la estructura cristalina no es una estructura tan compacta, esta BCC, dado que los átomos podrían estar más juntos y podríamos tener un mayor factor de empaquetamiento. Por ejemplo, la celda FCC y la HCP tienen un mayor empaquetamiento atómico porque tienen un 74% de espacio ocupado. Y entonces ahí vemos cómo los átomos sí están un poquito más juntitos, un poquito más compactos. Y bueno, muchos metales como el hierro, cromo, wolframio, molibdeno y vanadio tienen estructura BCC, ya lo veíamos ahí en las tablitas, a temperatura ambiente. Y en la tabla que veíamos anteriormente, mostramos precisamente cuáles son los materiales que tienen esta estructura. Y bueno, aquí ya nada más para complementar, vemos cómo el factor de empaquetamiento atómico se va a sacar con el número de átomos de la celda unitaria que multiplica el volumen de la esfera sobre el volumen de la celda unitaria. Y entonces la celda BCC, ¿cuántos átomos tiene? Ya dijimos que tenía 2 átomos. ¿Cómo sacamos el valor de A? El valor de este punto hasta este punto, 4R sobre raíz de 3. Y empezamos a sustituir los valores. Entonces, el factor de empaquetamiento es igual a 2 átomos que multiplica al volumen de la esfera, 4/3 de pi por radio al cubo, sobre el volumen de mi cubo. ¿Cómo saco el volumen del cubo? Pues si sé que este es el lado A, pues A al cubo. Y entonces A va a ser 4R sobre raíz de 3. Entonces 4 al cubo, R al cubo, sobre raíz de 3 al cubo. Y entonces hago la operación, se van aquí los radios al cubo, y entonces me va a quedar un factor de 68, bueno, 0.68. Y transformándolo a porcentaje, sería un 68% de espacio ocupado precisamente por los átomos en esta estructura. Aquí volvemos a ver la tablita de los materiales que tienen esa estructura, que serían el hierro, cromo, molibdeno, potasio, sodio, tantalio, wolframio y vanadio. Y entonces es lo que tenemos que hacer también para las otras celdas. Y bueno, entonces vamos a continuar. La siguiente estructura sigue siendo cúbica,
pero cambia su apellido. Es cúbica centrada en caras. ¿Cuántos átomos tiene? Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. ¿Quién da más? Llévele, llévele. ¿Sí? ¿Por qué tres y por qué cuatro? Ahora sí que justifique su respuesta. Formamos uno que ya tenemos, que son dos ¿En mitades, dónde? que sí que están cortadas a la mitad. Ajá. Y luego tenemos uno arriba, una mitad arriba, que con los cuatro partes que están en la parte de arriba se forman dos. Y las partes de abajo son tres, ¿no? A ver, ¿por qué cuatro? No supe si fue Adiela o fue Naima, pero ¿por qué cuatro? ¿Cuántas caras tiene un cubo? Cuatro. ¿Cuatro caras? ¿Segurote? Perdón, perdón, perdón. Son seis, ¿no, maestra? Un dado. ¿Cuántas caras tiene? Seis. Seis. Bien. Ahí en los dados incluso viene marcado un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 para decir que cada número es diferente, entonces son seis caras. Perfecto. Y Cada ocho. cara, ¿mande? No, no, siga, dígame. No, diga usted. Que tiene 6 mitades en cada cara. Y Ajá. 8 átomos, ¿no? De un octavo. 8 de un octavo. Bien. ¿Sí? Entonces, seis mitades en cada cara. ¿Con esos cuántos se forman? 3. Tres. Perfecto. 6 entre 2 a 3. Y el que tenemos en cada una de las esquinas, en cada uno de los vértices, que son de un Es octavo, 1. 1. Entonces tenemos un total de 4 átomos en esta celda unitaria. Y entonces, como se pueden dar cuenta, pues no se parece nada a nuestra celda BCC, porque aquí decíamos, tiene 2 átomos y esta ya tiene 4 átomos. Entonces, ya vemos que por eso su factor de empaquetamiento es diferente. Está un poquito más compacta. Su factor de empaquetamiento va a ser del 74% y acuérdense que hablábamos de que pueden estar los átomos más juntitos y aquí lo vemos, están un poquito más juntitos, vemos menos espacios huecos, pero de todos modos vemos huecos, porque por la naturaleza esférica de los átomos, nunca vamos a poder tener el 100% de la esfera, o bueno, el 100% de nuestra celda unitaria ocupada, porque las esferas nunca van a llenar estos huequitos, siempre van a tener esos huecos. Y entonces, si lo comparamos contra la que ya estudiamos, que sería la BCC, acuérdense que dijimos, esa tiene un factor de empaquetamiento del 68%,
y esta del 74%. Entonces quiere decir que la BCC no es realmente tan compacta como lo hubiéramos pensado. E igual, aquí tenemos que hacer todo lo que ya hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? Sacar el número de átomos. Bueno, aquí me voy a pasar a la siguiente porque primero necesito sacar el número de átomos, que como ustedes ya lo dijeron, tiene 4, 8 de un octavo y 6 de la mitad, que serían en cada una de las caras. Entonces nos da un total de 4 átomos. Pero también tenemos que sacar el valor de A. Pero si se fijan el valor de A, aquí hay hueco y aquí hay hueco y por lo tanto no podemos decir que es 2 veces el radio. Por lo cual en esta ocasión se nos hace un poquito más sencillo, porque no necesitamos atravesar todo el cubo, sino solamente una de las caras, porque aquí se forman ahora sí que nuestros 4 radios, formando nuestra hipotenusa, porque aquí se están en contacto. Si se fijan, aquí vemos un radio, 2, 3 y 4, y entonces como si están en contacto, se forma nuestra hipotenusa de 4 veces el radio. Este sería el valor de A y este también sería un valor de A. Entonces, aplicando igual el teorema de Pitágoras, sería 4 veces nuestro radio, que sería nuestra hipotenusa de una cara, va a ser igual a A más A al cuadrado. Entonces, acuérdense, 4R al cuadrado, o bueno, el teorema de Pitágoras nos dice, la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, 4R al cuadrado es igual a al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, estas dos se suman y nos da 2A al cuadrado. Acuérdense que queremos quitar los cuadrados, sacamos raíz. Entonces, que me da 4R es igual a por raíz de 2. Entonces, solamente indicamos la raíz precisamente en este 2. Y aquí lo vemos. Y acuérdense que para poder despejar a la A, dejarla solita, esta raíz de 2 tiene que pasarse, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, el valor de A en este caso va a ser 4R igual, pero en vez de raíz de 3, va a ser raíz de 2. Entonces, si se fijan, se parecen, pero no son iguales. Entonces, me voy a regresar para que lo puedan comparar. Aquí A era 4R sobre raíz de 3 y en la FCC, como ya dijimos, se parece, pero va a ser 4R sobre raíz de 2. Y bueno, ya tenemos el número de átomos, ya tenemos cómo sacar el valor de A, por lo cual también ya podemos calcular su factor de empaquetamiento atómico. ¿Cómo le hacemos? De la siguiente manera. Número de átomos por el volumen de la esfera. Aquí tenemos el volumen de la esfera para que no se nos olvide. Y lo dividimos entre el volumen de toda mi celda unitaria, de todo mi cubo. Entonces, A al cubo. Entonces, acuérdense que A acabamos de sacar cómo se saca, que sería 4R sobre raíz de 2. Entonces, empezamos a quitar estas R al cubo y que se va a eliminar con este R al cubo. Hacemos todas las operaciones y entonces nos queda un factor de empaquetamiento del 74%. Entonces, básicamente nos está diciendo, esta estructura es una de las más compactas, es el máximo compacto posible para los átomos esféricos. Acuérdense que estamos considerando los átomos como esferas rígidas. Y entonces, como son esferas, nunca van a poder ocupar el 100% del espacio. Siempre va a haber huecos y por eso nos dice, es el máximo de compacto posible para una estructura cristalina. Metales como el aluminio, cobre, plomo, níquel y hierro a temperaturas elevadas, porque acuérdense que el hierro es alotrópico, van a cristalizar con este tipo de estructura. Y entonces vamos a ver las tablitas que tienen precisamente este tipo de estructura. Aluminio, cobre, oro, plomo, níquel, plata y platino. ¿Cuántos átomos tiene la hexagonal compacta?
De entrada ya sabemos que tiene 3 en el centro. Esta base y esta base, la mitad y la mitad, forman 1, entonces ya serían 4. De entrada ya tenemos 4, pero nos faltarían estos y estos también de la parte de abajo. ¿Con cuánto contribuyen cada uno de estos? No podemos decir que igual que en un cubo. Entonces, piénsenle y díganme. Vamos a ver el modelo un poquito más aislado y aquí lo podemos observar. Entonces, vamos a saber pues cuánto están contribuyendo cada uno de estos. Voy a tratar de formar la esferita y si se fijan, pues ahí se está dividiendo en 3 partes más o menos iguales, pero sería la mitad de abajo y nos faltaría la mitad de arriba. Entonces, cada uno de esos vértices, ¿con cuánta porción de átomo contribuye? Si nuestra primer mitad la dividimos en 3, pero dijimos, nos faltaría la parte de arriba, ¿con cuánto contribuye? Uno, dos, tres. Y es nada más una mitad. Entonces, esta mitad está dividida en 3 partes, pero nos falta la mitad de arriba. Quiere decir que ¿cuántas partes son? 6, maestra. 6. Bien. Sería un Y sexto. entonces, cada uno de estos vértices contribuye con un sexto de átomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí arriba se está formando un átomo. En la parte de abajo se estaría formando otro. Ya tenemos 2. Con los 3 que dijimos de inicio que teníamos en el centro, ya llevamos 5. Y aparte la mitad, que sería este y el de abajo, otro más, porque es mitad y mitad, otro más. Entonces nos da un total de 6 átomos en esta celda unitaria. Entonces, ¿se fijan cómo esta celda todavía tiene más átomos que la anterior? Tiene más átomos que la FCC. La FCC tenía 4 y esta ya tiene 6. Y a pesar de que comparten el mismo factor de empaquetamiento, el 74% de espacio ocupado, vemos como aquí los átomos sí están más compactos y los huequitos se ven cada vez menos. Aquí, como ya les comentaba, se nos empieza a complicar un poquito la parte de calcular el factor de empaquetamiento atómico, pero aquí está todo explicado en donde nos dice, tenemos los radios atómicos, pero hay que sacar la apotema, hay que sacar el perímetro,
vamos a tener que calcular la base, el área de nuestras bases, pero haciendo un acto de fe, vamos a decir que el factor de empaquetamiento, aquí ya lo vemos, ahora sí que todos estos datos puestos aquí, y nos dice, va a ser de un 74%. Entonces, acuérdense que en este caso, esta estructura está todavía más compacta que una estructura FCC porque tiene más átomos en un espacio pequeñito. Y entonces, si recuerdan, dijimos, la FCC son materiales que son dúctiles porque a pesar de que están acomodaditos los átomos de manera compacta, se pueden mover, todavía tienen huequitos en donde permiten el deslizamiento. Y si recuerdan, dijimos, los que tienen estructura HCP, precisamente esta parte de tener muchos átomos y un factor de empaquetamiento tan alto, los van a hacer materiales que son duros y a la vez frágiles, porque los átomos no tienen mucho espacio hacia dónde moverse, no tienen hacia dónde deslizarse, y por eso es que resultan frágiles y quebradizos. Y eso es lo que vamos a ver en las clases siguientes. Y bueno, ahí le vamos a dejar el día de hoy. Por lo pronto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, maestra. No, maestra. Perfecto. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, por mi parte sería todo. Que tengan una muy bonita noche. Nos escuchamos el sábado, si Dios quiere. Y pues que tengan bonita noche y bonita semana. Buenas noches. Igual, maestra, gracias. Descansen. Gracias, hasta luego.